Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, como todos los sábados, estamos aquí, ahora con un nuevo tema sobre el dolor y el sufrimiento. ¿Un Dios que deja hacer? Esa es la pregunta. ¿Por qué existe el mal? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Por qué Dios permite el mal? Pues si continúas hasta el final de este video te darás cuenta qué sentido podemos encontrar o cómo podemos hacer que esto nos ayude. Son preguntas que nos hacemos en algún momento de la vida y que además hacen referencia a uno de los más grandes misterios del hombre, el dolor y el sufrimiento. En esta imagen, este símbolo es no pasar en Europa. Y aquí vemos a un monito colgado en plan, ya no tengo nada que hacer. Pues bueno, vamos allá. Me hizo gracia el dibujo, por eso lo comento. Mi nombre es Paulina Jasso. Saca tu libreta y disponte a abrir el corazón para encontrar las respuestas a estas preguntas a lo largo de esta charla. Muy bien. La existencia del mal en el mundo, especialmente en sus formas más agudas, más dolorosas, más difíciles de entender, es una de las causas más frecuentes del abandono de la fe. Aquí vemos una iglesia, pues sí, abandonadona, nomás está una persona y mayor. Nos puede causar, bueno, la imagen también en sí podría causar como el sentimiento, o no sé, la sensación de que esa persona está recogida rezando y así, ¿no? Pero ciertamente cuando tenemos estas crisis de sufrimiento, de dolor, del mal, pues sí nos podemos revelar internamente y decir, Dios, ¿qué onda? ¿Qué onda, no? Porque son sucesos que parecen claramente injustos y sin sentido, y además nos sentimos impotentes. Y entonces el modo natural de la persona, pues es preguntar a Dios, ¿no? O es preguntarnos respecto de Dios, ¿por qué hace esto? ¿Cómo puede Dios permitir semejantes cosas? ¿Por qué el Señor, que es bueno, que es omnipotente, deja que ocurran males semejantes? Semejantes, pues pueden ser un montón de males, ¿no? Ya iremos también definiendo lo que es el mal. Pero esto, ¿no? A veces también podemos pensar, ¿por qué gente tan sencilla, tan humilde, que ya acarrean de hecho un peso muy poderoso, cómo es que además pueden sobrellevar pues el drama de una tragedia imprevista, como por ejemplo un desastre natural, un derrumbe, un terremoto, un tsunami, una bomba, una explosión, que estos ya no son precisamente naturales. ¿Por qué Dios no interviene, no? Todas estas preguntas nos las podemos hacer y son preguntas que no dirigimos al mundo ni a otras personas, sino a Dios, precisamente a Dios. ¿Por qué? Pues porque confesamos a Dios como creador y señor del mundo, porque pues Él es el que lo creó y vemos que en el mundo cabe el mal y decimos, ¿pero por qué? Del mismo modo que no podemos abarcar la infinita bondad de Dios, tampoco podemos sondear completamente sus proyectos. Y no podemos decir por qué ocurre tal cosa o tal otra. Probablemente nos podamos preguntar cara a Dios o con la luz de la fe, ¿para qué pasa esto? ¿Qué quiere Señor de mí, no? Ante estas cosas. Pero ante todo, la actitud fundamental que cabe para nosotros, las personas, es confiarnos en Dios. Dios que es el ser superior, Dios que es el ser supremo, que es el infalible, que es el infinito, que es el eterno, que es el poderoso, que Él sabe lo que hace, Él sabe lo que permite, Él sabe más, pues la actitud nuestra debe ser esta.
abandonarnos en sus manos y confiar en Él, porque Él puede más, ¿no? Al final de todo. Pero es también natural que tratemos de iluminar este oscuro misterio del mal con la fe, que intentemos ayudarnos de la fe y no como decía al principio, que se extinga la fe, que se apague la fe, que abandonemos la fe, que caben las dos posturas. Tú date cuenta, ¿no? Cómo reaccionas ante una enfermedad, ante un sufrimiento, ante la muerte de un ser querido, con la fe o sin la fe. Con Dios de lado o de plano rechazando a Dios. Pues ese es un punto de examen como para decir, pues, ¿y yo qué? ¿Y yo qué hago? Evidentemente la luz de la fe ilumina nuestros pasos y la luz de la fe nos da esa tranquilidad, ¿no? De decir, pues Dios es mi Padre, Él sabrá lo que hace, ya entenderemos. Dios no es que haya creado un mundo cerrado al que solo tenga acceso Él, ni tampoco ha hecho el mundo perfecto. Lo ha hecho, ha abierto muchas posibilidades, lo ha hecho perfectible y ha creado a los hombres, a ti y a mí, para que lo habiten y lo vayan completando con su ingenio, con su creatividad, con su trabajo esforzado, con su imaginación, con todo, ¿no? Con todas las potencias de las que hemos venido hablando desde hace semanas. Nos ha hecho inteligentes y libres y nos ha dado este espacio para desarrollar nuestros talentos. Tú tendrás tus cualidades y yo tendré las mías. Y entonces es cuando podemos decir, vamos a hacer esto por el bien, ¿no? Por el bien de esta persona, por el bien de esta sociedad, por el bien, ¿no? Es la idea. Dios nos ha llamado a la existencia para ponernos a prueba. Bueno, no para ponernos a prueba, para amarnos y que nosotros le amemos a Él. Pero en este tiempo de vida humana, terrenal, es un tiempo de prueba, donde nos encarga la tarea de hacer el bien según nuestras posibilidades. Y pues eso es con frecuencia cansado, una tarea fatigosa, ¿no? Aquí en esta imagen vemos representadas las palabras del Señor a través de una parábola que les dice, de un rey que le dice a sus siervos, negociad hasta que vuelva, y les entrega 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. Y entonces en la repartición les dice esto, negociad hasta que vuelva. Y como nos podemos acordar, el tercer personaje que recibe 1 talento tiene miedo del fruto que puede esperar el Señor y se bloquea y lo entierra. De manera que cuando vuelve el Señor, pues sí reciba su talento, que no lo haya perdido. Sin embargo, nosotros no estamos aquí para enterrar los talentos, para decir, pues gracias, sé tocar guitarra, pero no la toco, sé cantar, pero no canto, sé cocinar, pero no le hago nada a quien tenga a un lado para cocinar, sé dibujar, pero solo dibujo para mí, etcétera. No, sino que estamos hechos para desarrollar esos talentos, a dar fruto con esos talentos recibidos, con esas cualidades. Hay veces que no lo hacemos, podría decir, muchas veces no lo hacemos, no voy a decirlo, pero algunas veces no hacemos el bien que queremos. Sí podría decir, muchas veces no lo hacemos. Pensándolo bien, mejor si lo digo.
incluso hacemos lo contrario. No solo dejamos de hacer el bien, sino que hacemos el mal. Nos proponemos voluntariamente cosas malas y las llevamos a cabo y muchas veces somos culpables. La humanidad no fue desde el principio, ¿no? Con Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, hicieron caso al demonio cayendo en la tentación, dialogando con él. Pues todo lo que hay en el mundo de mal gira en torno al mal uso de la libertad que podemos dar, a esa capacidad que tenemos de destruir las cosas que Dios nos ha dado, o las obras de Dios en la creación, y somos capaces de destruirlas. ¿Qué es la libertad? La libertad es elegir el bien, no elegir lo que yo creo, no es elegir lo que yo quiero, no es elegir lo que me gusta más, no es elegir lo que me hace estar más cómoda, es elegir el bien, de acuerdo a la verdad. Por eso tenemos inteligencia y voluntad, para poder con la inteligencia conocer la verdad y con la voluntad querer el bien. Y estas dos capacidades del hombre nos hacen ser libres. Si no fuéramos así, constituidos con inteligencia y voluntad, no podríamos ser libres. Bien, entonces, justo cuando hacemos las cosas, no, cuando hacemos el mal, cuando obramos mal, nos privamos de Dios, se oscurece nuestro corazón, ¿no? E incluso podemos hacer que de nuestra vida o de la vida de los demás un infierno. Y esto sí que estaría gacho. Esto sí es un verdadero mal, el que más hemos de temer. Y con otras palabras, o en cristiano, se llama pecado, ¿no? Del pecado provienen otros males, de una manera o de otra. Y podemos separarnos un poquito de nuestra visión del mundo, decir, ok, aquí está el mundo, y yo estoy acá lejos, ¿y cómo veo el mundo? ¿Lo veo feliz? ¿Lo veo contento? ¿Lo veo fructificando? Pues en ciertos lugares quizás sí, en otros quizás no, y en otros podríamos ver la destrucción, las explosiones, un mundo gris, pobre, etcétera, ¿no? Como lo quieras observar. Pues efectivamente todo esto procede del mal uso de la libertad y, en otras palabras, del pecado. Pero entonces, el mal, es una pregunta, ¿es siempre fruto de la culpa? ¿Un fruto directo de la culpa? ¿Es un fruto directo del pecado? Bueno, pues en este sentido vale la pena aclarar primero qué es el mal. En sí mismo, el mal no es más que la otra cara de la moneda, del bien, ¿no? Es esa cara de la moneda de la realidad cuando falta el bien. Cuando lo que debería de ser no es, cuando lo que tendría que estar presente no está. Y en este sentido, el mal es privación del bien, es decir, no hay bien, falta, lo necesito. No tiene una entidad positiva el mal como tal. No es que exista como tal el mal, sino que es la ausencia del bien. El mal es negatividad y necesita agarrarse al bien para existir. Sufrimos precisamente cuando experimentamos esa ausencia de lo bueno. Por ejemplo, me duele la espalda, no me debería doler la espalda. Pues entonces aquí hay un mal, porque yo debería de estar bien y no debería de sentir estos achaques o estos dolores,
sin embargo lo siento. O yo me fracturé la muñeca, pues lo normal es tener los huesos firmes, y en la medida en que eso falta, entonces ahí hay un sufrimiento, hay un dolor, hay un mal. En la Sagrada Escritura, el libro de Job trata con profundidad este problema del sufrimiento y del dolor. Job es este personaje que vemos aquí, que en un primer momento tiene todo, tiene familia, tiene tierras, tiene ganados. Por cierto, es un libro sapiencial, no es un libro histórico de la Sagrada Escritura, pero la idea es enseñarnos a nosotros cómo tratar el tema del sufrimiento. Así que te lo recomiendo, está en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, Job al principio de su historia tiene todo, y es una persona que ama a Dios, le ofrece sacrificios, reza, lo alaba, lo bendice, lo adora. Digamos que en ese momento de la vida de Job, el diablo se acerca a Dios y le dice, se quejan, porque le dice a Dios que Job solo lo adora porque tiene todo. Entonces le propone el demonio a Dios quitarle lo que posee para poderle demostrar a Dios que Job va a fracasar y va a dejar de adorar a Dios. Entonces Dios se lo permite y efectivamente le roban todos sus ganados, le quitan todas sus tierras, se muere toda su familia, y así iba llegando sirviente tras sirviente, dándole una mala noticia cuando recién terminaba el anterior, ¿no? Con lo cual, los amigos de Job le dicen, pero ¿cómo puedes seguir amando a Dios? ¿O cómo puedes seguir adorándolo? ¿O cómo puedes seguir así, tratando a Dios de esta manera, cuando ya no tienes nada? Entonces, los amigos en este sentido se convierten en una tentación para Job, pero Job les dice que si Dios le dio esos bienes, Dios tiene derecho a quitárselos, que pues no es que lo merezca, ¿no? Entonces, que él está feliz y seguirá adorando a Dios. Al final, aquí vemos a Job despojado de todas sus cosas, los amigos acusándolo de adorar a Dios bajo esas circunstancias, también porque se creía que el mal en las cosas que ocurrían en el mundo físico procedían del pecado, de la culpa, del castigo, pero en este caso, pues Job no era un hombre como tal, ¿no? Digo, como de este estilo, ¿no? Entonces, Job les dice que no, y al final, claro, el demonio sigue negociando con Dios, y como no atenta contra su vida en un primer momento, esta es la oferta del demonio a Dios, y le dice, ok, pero atenta contra su salud y verás cómo dejará de adorarte. Y efectivamente Job se enferma. Aquí esta es una imagen no tan dramática, pero sí se refleja un poco ese sufrimiento, esa enfermedad, pero pero Job sigue adorando a Dios, sigue reconociendo a Dios como creador, como salvador, como Dios, ¿sí? Y lo sigue adorando, y lo sigue bendiciendo, y le sigue dando toda la gloria. Efectivamente, con esta historia, lo que vemos es que los justos y los inocentes también sufren. No nada más las personas que merecen un castigo por haber cometido algún pecado. Refiriéndose a este libro sagrado, San Juan Pablo II escribió, y te leo:
Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo el sufrimiento sea consecuencia de la culpa y que tenga carácter de castigo. Es una cita muy clara, ¿no? Como castigo, cuando uno sufre la culpa por haber cometido algún mal. Sin embargo, no todo el que sufre fue por algún mal cometido, sino como Job, también se da en las personas justas. De hecho, para Job, todo este sufrimiento que vivió en su vida supuso una prueba de fe. Una prueba de fe de la que además sale fortificado, sale más fuerte. Y de hecho, sale alabado por Dios, ¿no? Porque era un hombre justo que a pesar de todo siguió reconociendo a Dios como Dios. Entonces, prueba de fe. Por otro lado, el sufrimiento tiene un sentido de purificación. Podemos encontrarnos o recordar el pasaje de Moisés cuando tras 40 años llega a la tierra, bueno, ve la tierra prometida, pero en el camino, esos 40 años, el pueblo empieza a ponerse caprichoso, voluble, se empieza a quejar, porque ya se harta del Dios de Moisés, que los hace dar y dar y dar y dar vueltas, aunque no lo reconocen así, pero entonces hicieron un becerro de oro, a adorar a otros dioses, a idolatrar. Entonces Dios no les permite entrar a la tierra prometida hasta que no purifiquen su corazón, su alma. Entonces también podemos aprender de la historia sagrada que el sufrimiento y el dolor es un momento de purificación para poder entrar a nuestra tierra prometida, que es el cielo, limpios de todo mal, ¿no? De mal y mal del corazón, ¿no? Para purificar nuestras intenciones, nuestras acciones, corregirnos, rectificar el rumbo, etc. Además existen personas en la vida que van tan ajetreadas, con prisas, enfrascadas en esas actividades que tienen que hacer y en las que tienen que desempeñarse de la mejor manera, y yo creo que eso nos pasa a muchos cuando perdemos un poquito el equilibrio entre la vida interior y la vida activa. Pero si no es por el sufrimiento, si no es por la enfermedad, si no es por uno de estos golpes, que vaya que hay de golpes a golpes, entonces no nos planteamos pues preguntas más decisivas, que calen en nuestro corazón, ¿no? Que nos ayuden a interrogarnos más a fondo. Y gracias a esto es muy frecuente, que se opere un cambio en nuestra vida, ¿no? Que ocurra una conversión. Cuando pasan estas cosas, una mejora, una apertura al prójimo, a la gente que nos puede necesitar, ¿no? Y entonces el sufrimiento también es pedagogía divina, pedagogía de Dios, que quiere que el hombre no se pierda, que llegue a la salvación, que no se disipe, que no se distraiga en los placeres de la vida, en las delicias del camino o entre los afanes mundanos, que nos desvían del camino hacia Dios. Por tanto, aunque en cierto sentido, o sin en cierto sentido, aunque realmente hay una medida del mal en la vida, en la providencia divina, este mal nos ayuda o está en servicio del bien de todas las personas o de cada persona que padecen algún mal, siempre y cuando nosotros tengamos en la cabeza como ese poder transformador o esa luz de la fe que nos puede hacer ver que precisamente este dolor y este sufrimiento es para
para aprender algo, ¿no? Para llegar más lejos, para acortar nuestro camino hacia el cielo. Al final de cuentas, para hacernos el bien, ¿no? Entonces, pues no, como dicen, no hay mal que por bien no venga. O sea, siempre va a haber un bien detrás de cualquier cosa que pueda ocurrir. Incluso se me ocurre pensar ahorita en la famosa pandemia, pues es un momento en el que nos hace realmente pensar y cómo vivo yo mi religión y cómo vivo yo mi espiritualidad y qué tanto estoy alimentando mi mente con cosas buenas, cómo estoy ayudando a los otros, en qué me estoy implicando en obras de voluntariado con la familia, qué tanto me estoy implicando en darme a los demás, en resolver algún problema que tenía, en sacar alguna conversación adelante pendiente. ¿Para qué me ha servido a mí este tiempo en el que ahora estamos un poquito más encerrados, en que no nos podemos tocar ni la cara, ni nuestra cara, si no es que tenemos las manos lavadas y el gel a todo lo que da? Pero bueno, pues son momentos que nos cuesta un poquito, pero podemos encontrarle el sentido purificador de pedagogía, de Dios, de reparación, eh, y bueno, y a ver qué podemos sacar, ¿no? De las cosas malas que nos encontramos. Al final, o una enfermedad, ¿no? ¿Qué me puede hacer pensar a mí una enfermedad? Pues también puedo comprender más fácilmente la enfermedad de otros, no sé. Hay miles de ejemplos que nos pueden ayudar, siempre y cuando intentemos recapacitar sobre el mal que nos rodea, para dar con el bien, ¿no? Para aprender y mejorar nuestra vida o la de los demás. En esta luz también adquiere un cierto sentido el sufrimiento natural, ese que está presente, ¿no? Como vemos aquí, y que podríamos pensar que está inscrito en nuestro entorno creado, y vemos pues como unas chispas en las piedras producen fuego, o que el cristal en un lugar seco con el sol incendia bosques y entonces contamina, y entonces más allá, ¿no? Vemos como por la autoridad mal encausada de representantes de Estado, pues la gente tiene que a veces emigrar, ¿no? Ser despojada de sus tierras para ir a ver qué encuentra en otras partes. Vemos también la enfermedad, vemos también la fatiga del crecimiento, ¿no? En el saber o en la preparación o para progresar. ¿Cómo cuesta estudiar? ¿Cómo cuesta sentarse pues para dedicar tiempo a lo que sí vale la pena? ¿Cómo nos damos cuenta de la caducidad de los seres que envejecen, que se enferman, que mueren, que morimos, que nos enfermamos, que envejecemos en primera persona, ¿no? Y así, ¿no? Nos podemos ir viendo, pues cómo falta la armonía y se van destruyendo las cosas de la creación. Al final, aquí nos encontramos con la última imagen de la muerte y nadie la puede evitar, todos vamos a morir. Son sufrimientos que no podemos dominar, que no podemos controlar, que no podemos evitar, que están ahí, que están inscritos en la naturaleza. ¿Pero por qué Dios? Bueno, son males necesarios en ocasiones para que otros seres puedan subsistir. Santo Tomás de Aquino decía o trataba de explicar pues que un león, para poder vivir, pues necesita cazar a un burro, a un venado, a un animal que se encuentre ahí más o menos de su tamaño, y por más ternura que nos dé el otro animal, pues el león acaba ganando, y es la manera en que él subsiste. Desde luego, pues no todo se alcanza a ver, ¿no? No necesariamente vamos a entender por qué existen los mosquitos, ni por qué existe el mal, o por qué existe
las moscas, ¿no? ¿Para qué sirven? Pues para alimentar a las ranas. ¿Y para qué sirven las ranas? Pues qué sé yo. Para alimentar a los conejos, ¿no? No sé, no sé para qué sirven, ¿no? Pero, pero bueno, con frecuencia se nos ocultan también, ¿no? Este, ¿Para qué pueden suceder estos momentos trágicos en la naturaleza, en las personas, en los países? Y no necesariamente vamos a poder ver el bien, porque desde luego no podemos reconocer que el triunfo de los políticos o de las personas interesadas, que son quienes nos gobiernan, van a ganar y ya está, ¿no? Que sean felices y que ellos, que son los grandes y los poderosos, pues se coman a los chiquitos y a los del pueblo. No tiene lógica. No es fácil entender. No es fácil entender esto, ¿no? Necesariamente. Pero tampoco podemos entender por qué Dios ha creado un mundo así. Qué afán, qué afán de Dios que haya creado un mundo donde esté implicado la destrucción y que a veces no parece estar regido por la bondad y el amor. En las dos imágenes de arriba, pues ni bondad ni amor en ninguno de los casos. La enfermedad, pues caducidad de los hombres. La muerte, pues igual, ¿no? Pero si lo vemos como un momento de paso hacia la vida eterna, pues este es un momento de prueba y en el que tenemos que aprender a ver a Dios detrás de estas cosas. Y también considerar que la destrucción originada por fenómenos naturales o por los hombres o por los gobiernos, de alguna manera tiene que ver con la libertad personal, tiene que ver con la capacidad que tenemos los hombres, desgraciadamente, de rechazar a Dios. El hábitat que vivimos muchas veces nos maravilla con su belleza, con su bondad, con el cielo azul, los pastos verdes, las florecitas más chiquitas, más grandes y wow, la creación de las personas, obras de arte, ¿no? Que verdaderamente hacen y nos maravilla. El trabajo bien hecho cuando nos lo hacen, cuando contratamos un servicio y nos lo hacen perfecto, bien hecho, bueno, bonito y barato, como decimos aquí, realmente nos admiramos y decimos, wow, gracias, ¿no? Pero cuando vemos esto, podríamos comparar el mundo con nuestro corazón, porque en el fondo la libertad muchas veces es la que origina estas consecuencias. Pero la libertad procede del corazón del hombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos un mundo triste, gris, quemado, despojado, injusto, podríamos preguntarnos cómo está el corazón de la humanidad, cómo está el corazón del mundo, cómo está mi corazón. Ojalá que no llegara a estar triste y oscuro, que se deja llevar por las semillas que siembra el demonio muchas veces, ¿no? El demonio siembra esas semillas, en el Evangelio se presenta como la cizaña, que es sembrada en la noche, cuando no están los obreros, y crece el trigo, y enseguida al mismo tiempo la cizaña. Entonces los obreros, cuando se dan cuenta, dicen, ¿qué hacemos? Arrancamos la cizaña, y el señor les dice, el dueño de la viña les dice, pues no, porque a la hora de arrancar la cizaña van a arrancar el trigo. Pero cuando el trigo esté maduro y sea el momento de la cosecha, entonces separaremos la cizaña del trigo, la cizaña servirá al fuego. Bueno, exactamente no termina así, pero digo, no va así, pero es la idea, ¿no? Se separa el trigo de la cizaña ya cuando está todo a punto de ser cosechado, para así sacar y no afectar el buen trigo, ¿no?
Pues pensemos que esto es nuestro corazón y podemos examinarnos a la luz de estas imágenes o a la luz de estas palabras, pues yo qué, ¿no? De modo que, que cuando contemplemos una naturaleza desatada que causa destrucción, sin miramientos ni atisbos de justicia, hemos de pensar que el Señor nos presenta allí la figura de un mundo en el que no puede reinar y de un corazón que rechaza el amor y la justicia. Y donde Dios no reina, pues no hay ni serenidad, ni paz, ni justicia, ni bondad, ni amor, ni nada. Entonces, esta profunda relación que hay entre la creación y el hombre, pues, porque el hombre fue puesto para custodiar al mundo, se muestra en este desorden. Y los hombres y la creación entera, dice San Pablo en una carta a los romanos, que gime dolores de parto porque participa de un proyecto creador de Dios, redentor, que quiere ser liberada, ¿no? Que quiere ser para lo que fue hecha. Pero también tiene la esperanza de que en algún momento llegará a ser liberada de la corrupción y los hombres de participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y ya habremos visto algunas semanas anteriores cuando hablamos de los cielos nuevos y la tierra nueva, que según lo que hagamos en este mundo será como en esa medida de como hayamos perfeccionado el mundo, así llevaremos el mundo a los últimos tiempos. Pues bueno, pues aprovechemos estas reflexiones para ahondar un poquito más en nosotros. Sin duda, lo que ilumina de modo más importante el sentido del mal es la cruz de Jesús, ¿no? Aquí lo vemos en una imagen de perfil encantadora y aterradora al mismo tiempo, porque pues es el peor castigo que se le pudo dar al Hijo de Dios, pero que junto a la cruz está su resurrección, está su final, que a la vez es nuestro final. Su cruz nos indica que el sufrimiento puede ser el signo y la prueba del amor. El sufrimiento puede ser signo y prueba de amor. Y más aún que esto puede ser el camino de la destrucción del pecado. No el sufrimiento en sí, sino el amor, ¿no? Porque Jesús en la cruz, que era el castigo de los romanos, el peor de esa época, ahí Jesucristo, por su amor, lavó todos los pecados del mundo y ya está de nuestro lado tomar o no esa salvación, ¿no? que Él ya vino a efectuar en los hombres. La destrucción del pecado, porque ahí Jesús nos redimió por amor al Padre y por amor a los hombres. El pecado no resiste, no puede resistir al amor que se abaja y se humilla por el bien del pecador, como vemos en esta frase que está aquí en pantalla. Es un texto de Dostoyevsky. Dice: la humildad del amor es una terrible fuerza, la más fuerte de todas, terrible en este sentido, no de mala, ¿no? Sino de poderosa, la más fuerte de todas, a la cual no hay nada que se asemeje. La humildad del amor convierte a cualquiera, la humildad del amor corrige los desmanes de cualquiera, mientras la otra persona entrará en crisis seguramente, pero en la medida en que se supere, el amor lo va a convertir, nos va a convertir. El cariño lo necesitamos todos, en la familia, en los amigos, en los colegas, ¿no? Cuando falta ese cariño, cuando falta ese amor,
nos hacemos más reacios, desconfiamos más, lo que sea, ¿no? Dejamos de ser sinceros. Pues bien, en la cruz el sufrimiento de Jesús es redentor precisamente porque su amor al Padre y a los hombres fue capaz de vencer la tentación de rechazar la cruz, de rechazar las injusticias humanas. A él le dijeron, ahí colgado en la cruz, si eres Dios, baja de la cruz. Pero no era eso lo que Jesús nos venía a enseñar, que era Dios, sino nos vino a enseñar que el amor entregado con libertad es capaz de redimir todo. Y de hecho nosotros, cuando sufrimos, esos sufrimientos, o ese dolor o eso que podemos sentir, también pueden ser redentores cuando son fruto del amor, cuando se transforman por el amor. A cierta edad, a cierta edad hay personas que se plantean pues un poco con más profundidad su vida, ¿no? Si van por el buen camino, si no, si las cosas que ocurren delante de sus ojos, o sin ser delante de sus ojos, pero un poco va reflexionando la vida y se puede encontrar con que la vida le interpela a asumir que la vida es sufrimiento, que la vida es dolor, que la vida implica todo esto. Cuando una persona responde con madurez, se da cuenta que esto es así e intenta conciliar entonces su vida con el mundo, pero con serenidad. La madurez, en cierto sentido, logra responder la relación que hay, o sea, logra conciliar a la persona con el mundo. Las relaciones que se tienen con Dios, con los demás y con el mundo, si son equilibradas, a esto responde la madurez, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando uno ve la vida un poco más costosa, porque si llega a suceder, no todo es placer, y el que esté contento, no el que esté contento, el que esté sin sufrir en la vida, pues que se plantee qué onda con él, porque en la vida sí que se sufre. En fin, la idea es encontrar el sufrimiento, pero no solo encontrarlo por encontrarlo, sino amarlo de tal manera que se convierta en un instrumento, como decíamos antes, de purificación, de hacernos fuertes, de fortificación, y de aprender las enseñanzas que Dios nos quiere transmitir a través de estas circunstancias de la vida, ¿no? Como enseñaba San José María, el sufrimiento es fuente de vida interior, fuente de vida interior y fuente de gracia, para uno mismo y para los demás. En realidad, no es el sufrimiento, ya lo había dicho, en cuanto tal, el que redime, sino la caridad presente en él. Yo me puedo encontrar con situaciones que me pueden desesperar, que no puedo entender, que me hacen sufrir, que me hacen renegar, que me hacen enojar, porque existen. Pero en la medida en que yo asumo que esto es así y que a través de eso yo puedo dar amor y puedo vivir con amor y puedo hacer el amor presente ante esas circunstancias o ante esas personas, en esa medida entonces el sufrimiento sí redime. El sufrimiento tiene un valor redentor infinito, que además lo unimos al de Cristo. Si ya en lo humano el amor tiene esa capacidad de convertir a las personas,
pues efectivamente, cuando pensamos por la fe que esto viene de Dios y hacemos que trascienda aquello, entonces estamos viviendo una vida sobrenatural increíble, ¿no? La madre que no escatima esfuerzos en atender a sus hijos, en despertarse cada 3 horas para darle de comer al bebito, en el hermano que se sacrifica por su hermano, el soldado que se juega la vida por su pelotón. Pues son ejemplos que perviven y además honran a los protagonistas. Además, pues si pensamos tantito y recordamos pues la literatura que leemos, pues siempre suele haber un héroe, ¿no? Pues ese héroe podemos ser nosotros aquí en la vida ordinaria, común y corriente. Porque lo hacemos divino cuando está motivado y fundado en la fe. Se vuelve divino. Participa de la cruz y es ese canal de gracia que proviene de Cristo, que va a transformar el mal en bien gracias al Espíritu Santo, que nos va a infundir también sus dones, no nos olvidemos, pues para entender todas estas cosas, ¿no? La sabiduría en concreto se me viene a la cabeza. Pero todo lo que se ha dicho hasta ahora, para intentar explicar el sentido del mal, se puede todavía añadir una cosa más, que es que aunque el mal está presente en la vida del hombre sobre la tierra, Dios tiene en su mano la última carta. Y es siempre el último jugador por lo que se refiere a la vida de cada uno, y no nos podemos entristecer, ¿no? No nos podemos dejar morir en la batalla, no. Dios nos quiere, Dios nos aprecia, y por eso se reserva la última carta, que es la esperanza del mundo, su amor creador, que Él es Dios y es omnipotente y que sabe lo que hace, y que el amor se manifiesta también al final en la resurrección y en la vida eterna. O sea, si no hubiera vida eterna, si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe y también la vida. No tendría sentido. Pues la vida es un tiempo de prueba. La vida es un tiempo de prueba que cuando se acaba, empieza lo definitivo. Imagínate un ensayo de un concierto. En ese ensayo, pues quizá alguien se olvidó la partitura, olvidó, pues no sé, el palito, como se llame, del violín, olvidó la franela para que no se oxide la trompeta después de usarse. Incluso en los ensayos puede ser que no se haya aprendido muy bien la pieza musical, y a lo mejor otros están desafinados y a lo mejor otros no están en sintonía con el director, pero justo es un ensayo, y entonces ese es el momento de practicar, 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 practicar. Decir, pues bueno, me arranco y voy por el trapito, o me voy por la partitura que se me olvidó, o le saco copias a una, o a ver, director, quiero entender tus gestos y tus movimientos para saber qué es lo que me quieres decir a mí a través de eso. El gran momento va a ser cuando al fin llega ese gran día, y cuando ya está todo listo, y cuando el concierto efectivamente tiene lugar en esa gran sala o en ese gran teatro, y allí las personas están llenas de emoción, pues para ver lo que viene, ¿no? Esta es nuestra vida. La vida aquí en la tierra es un ensayo, porque ya llegará el concierto final. Ahorita estamos aquí para luchar y luchar y luchar y volver a practicar y volver a practicar y caernos y volvernos a levantar. Y si nos volvemos a caer, volvernos a levantar, y esta es nuestra vida. Se nos presenta una oportunidad de convertir el sufrimiento en amor y se nos olvida, y entonces nos enojamos, hacemos capricho. Pero no importa, estamos en la vida, en la tierra. Y lo que eso significa es que
no importa, me puedo volver a levantar y vendrá otra oportunidad seguramente 1000 veces. Y es entonces cuando puedo demostrar que, pues que sí, que quiero luchar, que quiero aprenderme esa pieza musical para cuando llegue el momento final, toque lo que tengo que tocar y esa pieza salga majestuosa. Y imagínense todos los coros celestiales, Dios, toda la corte celestial, la Virgen, San José y todos los santos empiecen a aplaudir con gran fuerza porque lo que hayamos interpretado al final quedó muy bien. Y ese es el momento decisivo, el momento para el cual estamos llamados. Bien. Muy bien. Entonces, el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos habla de un Dios que enjugará toda lágrima, en esta tierra, la salve, en este valle de lágrimas, sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos. En el fin del mundo, Dios enjugará toda lágrima, porque Él hace nuevas todas las cosas. Nuevas y además gloriosas, las transformará, las transfigurará a nosotros, nuestros cuerpos, aunque ahorita tengo no sé qué achaques, en su momento ninguno. Y entonces esto será una fuente de auténtica felicidad. Pues aquí vemos, Dios tiene la última palabra, ¿no? En muchas ocasiones, ante el dolor ajeno, me quiero apurar porque ya voy un poco tarde, nos sentimos a veces impotentes, ¿no? Por el sufrimiento, por el dolor ajeno, y solo podríamos hacer lo que el buen samaritano hace, que también Jesús nos contó esta parábola para aprender cómo debemos comportarnos ante el sufrimiento de otras personas, que es, en particular, no quedar indiferentes. A veces no tenemos la solución, a veces no sabemos qué hacer. Pero lo que hizo el buen samaritano fue ofrecer cariño, escuchar, acompañar, estar a un lado, ¿no? Es decir, no pasar de largo, porque antes que el samaritano pasaron otros dos. Un levita, si no me equivoco, y ya no me acuerdo, dos personajes que no eran samaritanos. El samaritano era el que menos, por ley, era aceptado por los judíos, y este fue el que sí se paró a ayudar a esta persona. Algunas obras de arte retratan en al buen samaritano y al hombre asaltado con el mismo rostro, y puede interpretarse, ¿no?, que este es Cristo que cura y a la vez que es curado. Pero esto también podemos ser tú y yo, ¿no? Tú puedes ser el buen samaritano o bien puedes ser aquel que es asaltado y tirado. A veces nosotros necesitamos que nos curen por algo que nos haya herido, ¿no? Una mala cara, que ya es lo de menos, una mala contestación, un amigo que nos ha dejado, que esto sí que causa más dolor. Y entonces somos curados por el buen samaritano cuando, por ejemplo, acudimos a Dios en la oración, o a una persona cercana, ¿no? Se convierte, pues ahí podemos platicar con él y esa persona se convierte en un Cristo para nosotros. Es Cristo cerca de nosotros cuando esta persona nos escucha y nos da su consejo y nos atiende. Y nosotros somos Cristo para los demás, porque cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y esto es, pues, lo que haría Cristo, ¿no? El sufrimiento permanece siempre como un misterio. Y si yo esto lo hubiera dicho, creo que no lo dije al principio, con esto hubiéramos terminado la sesión. Pero quiero terminar con esto. O sea, el sufrimiento es un misterio que no vamos a poder entender aquí al final, pero que nos abre a los demás. Y ya sabemos, ya lo hemos dicho, que lo mejor que podemos hacer en esta vida es vivir en relación
con los demás, para los demás, para servir a los demás, con humildad, con sencillez, con confianza. Y ya, ¿no? Y en todas partes, pues hay personas abandonadas, o porque los abandonaron después de nacer, o más adelante, o la familia los abandonó, o no sienten los afectos de los papás, etcétera. Y nos podemos empezar a frustrar y decir, Señor, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Pues hay un solo remedio, porque aquí ahora sí que el tiempo ya pasó y quizá dejó heridas que no se van a cerrar tan fáciles, pero sí podemos hacer mucho en adelante por personas que padecen estas situaciones, ¿no? Incluso si tú eres una de esas personas, ¿no? que tuvo algún revés gacho, lo que podemos hacer para cortar esa cadena de mal, pues es dar lo que a nosotros nos faltó, ¿no? Y no necesariamente son cosas materiales, ni mucho menos, pero fíjate bien, si tú no recibiste comprensión en algún momento, tú da la comprensión. Si no recibiste amor, tú ama a los demás. Si sentiste el dolor de la soledad, pues acércate a aquellos que están solos, que hay muchos, sobre todo mayores, ¿no? La carne se cura con la carne. Por eso Dios mandó a su Hijo, se encarnó para estar con nosotros, para enseñarnos el camino. Si vemos estas imágenes, pues no hay que tenerle miedo, ¿no? No hay que tenerle miedo al contacto con las personas, puesto que, pues, es lo que nos va a ayudar a encontrar, a redimir, ¿no? A salvar, pues, esas pequeñas parcelitas que Dios nos pone delante para que nosotros se las elevemos a Él, se las ofrezcamos a Él. Hagamos lo mismo nosotros con los demás. Eso que quizá nos faltó, eso es lo que podemos hacer. Justamente muchas personas han sentido esa caricia de Dios en estos momentos difíciles, ¿no? Y piensa en la Madre Teresa de Calcuta, que por cierto hoy es su día. A cuántos leprosos acariciados por ella, ¿no?, pudieron sentir la caricia de Dios. Los tuberculosos, San Camilo de Lelis y otros muchísimos santos, ¿cómo estaban ahí al pendiente de los hombres? Pues esto también nos dice algo sobre el misterio del dolor en la existencia humana, que son esos momentos en que la dimensión espiritual de la persona humana puede desplegarse con fuerza si se deja abrazar por la gracia del Señor, que lo que hace es dignificar las situaciones más extremas que podamos vivir. Y esto nos da un sentido fantástico que nos hace ser felices, con una felicidad plena que durará y no se nos olvidará mientras vivamos aquí, y por lo cual podremos ser premiados, si hay caridad detrás de esto y rectitud de intención, en la vida eterna. Pues bueno, con esto terminamos. Perdona el tiempo, 1 hora nos echamos. Ya lo siento, porque esta es la tercera grabación de este día. Increíble, pero como le digo a una, nos lo tomaremos con filosofía, quizá con una visión cristiana de dar esto por 3 veces, y espero que esta sea la vencida. Pues bueno, si te ha gustado el video, dale like. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, déjalos aquí abajo, y comparte el video. Seguramente a alguien le puede venir muy bien, y más en estos momentos de incertidumbre o de crisis. Te mando un gran abrazo, y con el favor de Dios nos vemos la siguiente semana. Cuídate mucho y muchísimas gracias por estar aquí.